Chevon recibió una carta del Dr. Forks pidiendo que se reunieran, pues se había enterado de que hace días atrás Chevon fue en busca de él a su trabajo. Al momento de reunirse se saludaron como de costumbre, pero fueron al grano de inmediato. Forks le preguntó por qué le había buscado en ese entonces cuando estaba de viaje. Chevon dudaba si decirle realmente o no, porque todo tenía que ver con Llewellyn. Sin embargo, Forks era una persona demasiado normal como para dejar pasar el hecho de que el novio de su amigo es un desvividor, sobre todo porque es muy ético y profesional. No sabe realmente si sería bueno contarle. Forks pudo notar que aquel tema era complicado para Chevon, así que simplemente lo dejó a un lado y le preguntó cómo se encontraba en general, aunque el asunto se centró en si había hallado una nueva pareja. Luego de lo de August, el solo recordar ese nombre hizo que Chevon se molestase. Como este último vio que había comenzado a llover y se prometió a sí mismo volver antes de que eso sucediera, se estaba preparando para irse. Pero Forks lo detuvo. Para el peliblanco, aquel encuentro había sido fugaz, así que le pidió quedarse más tiempo, pero Chevon igualmente decidió irse, diciéndole que había adoptado un cachorro muy grande, y por eso el apuro en regresar a casa. Esa actitud de Chevon comenzaba a extrañar a Forks, pues nunca le había escondido nada, pero ahora es como si estuviera siendo demasiado reservado y aquello le molestaba. Si continuaba de esa forma, no podría seguir vigilándolo, menos ahora que August había desaparecido, pues ese chico era quien lo mantenía vigilado de su parte. Al parecer, el hecho de que le hiciera obsesionarse con Chevon no había resultado bien. Para Forks, Chevon era uno de sus pacientes. Llevaba 8 años solo fingiendo su amistad para poder observar mejor su estado mental. 8 inviernos donde le pagó a cada uno de los novios de Chevon para que fuesen sus ojos y oídos, que le dijeran todo y cada una de las cosas que hacía el pelinegro. Ahora ese trabajo extenso se estaba perdiendo. Al momento de volver a casa, su encuentro con Llewellyn estuvo muy bien, aunque se encontró al chico esperándole bajo la lluvia y, obviamente, le reclamó por haber tardado demasiado. Pasaron una buena noche juntos. Al día siguiente, al ver su apartado de correos, Chevon notó que había una carta. Al momento de leerla, no pudo hacer más que arrugarla y botarla, pues era una completa estafa. Se trataba de la editorial Crainer ofreciéndole trabajo. Como una de las 10 mejores editoriales le mandaría una carta así, si otras más pequeñas no lo habían aceptado? Una estafa total. Una semana después, otra carta de la misma compañía llegó. Decían que gracias a su labor como escritor, ellos pudieron conocer su trabajo como escritor y ahora querían que formara parte de ellos. Llewellyn le dio un poco de ánimos diciendo que podría ser real. Sin embargo, seguía sin creerlo hasta que 4 días después el propio editor de Crainer, Turner, fue a visitarlo diciendo que era un gran fan y que su trabajo había sido muy bueno. Todo esto a Chevon le daba un presentimiento inquietante. Sentía que querían hacerle alguna broma. Aquel editor confesó haber leído los manuscritos de las 3 obras que había mandado a la editorial, pero que rechazaron. Sin embargo, él quedó encantado con las historias. Chevon aceptó la tarjeta que le entregó y ahora notó que aquello sí podía ser real. Llewellyn logró ver a aquel hombre hablando con Chevon. De alguna forma sintió celos porque le hizo sonreír al halagar sus historias. No quería que la atención del pelinegro fuese hacia alguien más, así que decidió crear un incidente leve para que la atención del chico volviera a él y funcionó. Sin embargo, al oír de qué se trataba aquella visita, algo no terminaba de encajar para el rubio. Comenzaría a investigar si se daba cuenta de que era un error, y realmente las intenciones de aquel editor eran buenas. Se disculparía, pero si no, era muy obvio lo que sucedería. Ese día en la noche pudo notar cómo Llewellyn buscaba entre la basura de su escritorio la carta que había tirado antes, pensando que era una estafa. Le siguió hacia afuera para ver qué haría, y al momento de encontrar al rubio leyendo la carta, este la guardó y mintió sobre lo que hacía, dándole de excusa el querer ver la lluvia en la noche. Para Chevon, esa simple mentira había colmado todo en él. Quería que le dijera la verdad, incluso si se trataba de algo pequeño, algo insignificante, o si era algo para protegerlo, pero quería oír la verdad, no mentiras. Decidió actuar con calma. Quizás el rubio tenía sus razones, pero aún así no le gustaba esa actitud. Le invitó a volver al departamento. Ambos fueron a darse un baño.
Shevon aprovechó ese momento para tomar la carta que el rubio había escondido en su chaqueta y la cambió por otra. Al momento de volver a tomar la carta sin que el pelinegro lo viera, Llewellyn se dio cuenta de que la carta parecía no ser la misma, pero aún así fue a investigar a la persona del nombre que había escrito en la carta. Los días pasaron y Llewellyn encontró a aquel hombre. Entró a su casa como un ladrón, pero le pidió cosas simples, repetir una frase que le había escuchado a aquel editor de Crainer. También revisó sus documentos, todo para darse cuenta de que no era el hombre que buscaba, pues su voz ni su letra coincidían con nada. Finalmente, Shevon había decidido ir a la dirección que salía en la tarjeta de presentación. Lo que le extrañó, sí, fue que no era la editorial como tal, sino que era directamente el lugar o la mansión donde vivía el editor que fue a visitarlo, Turner. Shevon estaba sorprendido por el lugar. Realmente era una mansión imponente y con guardias. Turner le dijo que la idea principal era que trabajase en las oficinas de la editorial, pero que por el momento no había lugares disponibles, por lo que la única opción que tenía ahora era trabajar junto a él en aquella mansión. Tendría una oficina y su lugar de trabajo. En aquel momento, Turner le comentó sobre el contrato que debía firmar, pues era lo normal cuando uno entraba a trabajar, dar un contrato. Esto para Shevon era nuevo porque en sus trabajos anteriores, cada vez que pedía un contrato lo trataban mal y no se lo daban. Sabía que claramente era para no pagarle lo correspondido y tampoco darle ningún beneficio. Sin embargo, el hecho de ahora estar por firmar uno, de cierto modo le ponía nervioso. Mientras Shevon leía el contrato, Turner comenzó a hablarle sobre el evento anual que se hace en el Palacio Real. Le contó cómo el del año precedente había sido un concurso de caza y el anterior a ese uno de tiro. Ahora, para suerte de las editoriales y escritores, el concurso de ese año era de escritura. Turner le comentó que Shevon sería perfecto para participar en aquel concurso. Sin embargo, el pelinegro se negó. Era algo que sobrepasaba por mucho sus límites. Aún así, estaba contento por aquel trabajo y por aquella nueva etapa de su vida. Firmó el contrato pensando en contarle todo después a Llewellyn, pues estaba emocionado, sentía que Turner realmente confiaba en su escritura. No sabía si estar nervioso o asustado, incluso algo presionado, pero sin duda también estaba feliz. Al pensarlo bien, no sabía si realmente contarle a Llewellyn. Después de todo, era más que obvio que el chico era celoso y, por su propio bien, al menos por ahora no le contaría nada. Shevon en los últimos días, después de saber que Llewellyn le mintió, siguió su relación normal como siempre, pero se comenzaba a cuestionar cada vez más cosas. El rubio siempre le ocultó cosas antes de ser pareja, e incluso ahora que ya lo eran. No conocía absolutamente nada de él, y eso le inquietaba. Al llegar la noche, a pesar de querer, Shevon no lograba conciliar el sueño. A su lado estaba el rubio durmiendo plácidamente. Como no podía dormir, decidió levantarse. Alumbrando con su vela, dio justo en la espalda de Llewellyn, dándose cuenta de la enorme cantidad de cicatrices que tenía. En ese momento fue que el rubio se despertó, le agarró del brazo y comenzó a preguntarle si lo abandonaría, si ya no lo quería, porque era alguien asqueroso, por sus cicatrices. Shevon entendió a qué se refería y le tranquilizó diciendo que sus cicatrices, si bien eran varias, no harían que dejase de amarlo. Fue ahí que Llewellyn se tranquilizó un poco, pues también se había puesto a llorar. Sin darse cuenta, Shevon amaba cada parte conocida del rubio, tanto su físico como su carácter descarado pero educado, incluso su obsesión por las cebollas. Sin embargo, ese amor hacia Llewellyn parecía una mentira, igual que aquella vez, igual que ese pasado que Shevon no recuerda. Llewellyn se sentía afortunado de que el pelinegro no recordase sus memorias. En aquella celda, solitario, cuando el rubio le preguntó a Shevon, uno de los guardias que lo mantenía bajo arresto, si le amaba, la respuesta del pelinegro fue que no, que realmente nunca lo había amado. Si el perro te ve como un objetivo, estás perdido, le dijeron a Shevon mientras lo llevaban donde ese perro salvaje se encontraba. Ahí fue cuando el rubio conoció por primera vez a Shevon, hace 9 años, en la penitenciaría Lut. En aquel lugar, lo más alejado al norte, todo era cruel. Había desde políticos hasta personas que no cometieron delito alguno, pero aún así permanecían encerradas. En ese lugar, o te desvivías por el frío o por el hambre. El rubio era como un perro salvaje, extremadamente peligroso. Cada guardia inexperto temía ferozmente al oír de él,
pues era cierto que apenas veía a alguno, usaba sus uñas y dientes para desvivir, morder y arañar toda la piel a su paso. Con lo único que podían calmarlo era usando un bozal y un gas para hacerlo dormir. El rubio se preguntaba si acaso era algún tipo de animal, porque justamente así lo trataban. Era hora de su entrenamiento. Lo amarraron a una silla y con un palo de metal hirviendo se lo colocaron en su pecho. Cuando aquel entrenamiento termina, suele quedarse dormido. Era un ciclo de interminable sufrimiento que comenzó desde su nacimiento. Estaba acostumbrado al dolor, pero eso no significaba que no lo sintiera. Día con día cada vez se volvía más insoportable. Le era complicado hasta seguir moviéndose. Todos los días era invariable, una rutina de sufrimiento. Algo cambió en aquella rutina y es que un hombre nuevo había llegado. Alguien que a primera vista parecía igual que los demás, pero que le causaba dudas. Lo primero que hizo ese chico fue darle un pañuelo para limpiarse el rostro de todo el líquido carmesí que tenía. También dijo que realmente no debía comportarse como un perro porque todos le llamasen así. Fue la primera persona en todos esos años que no le hacía algo que doliera. Aquel día su entrenamiento con el nuevo chico no fue doloroso, parecía ser un milagro, pero sabía que no volvería a repetirse. Al siguiente día, aquel chico volvió a visitarle. Le hablaba, pero tal como el primer día, no entendía nada de lo que decía. No era por el idioma, hablaban el mismo, sino que las palabras que usaba, las cosas que decía, no las comprendía. Luego, el chico apareció con un moretón cerca de su ojo. Comenzó a decirle que él mismo se lo había hecho porque necesitaba que le dieran algunos remedios y cosas para que pudiera curarse, todo con el fin de dárselos al rubio por todas sus heridas. Fue así que dejó caer varias cebollas que llevó en un saco. Era la mejor opción. Se supone que estas reducen la inflamación, ayudan con la fatiga, eliminan ciertos olores. Era la mejor opción para darle remedios caseros al rubio. El rubio tenía cierta inquietud con el pelinegro. Se preguntaba si realmente era uno de los guardias, porque le parecía demasiado raro que fuese solo a hablarle y darle cebollas, cuando los demás lo que hacían era tratarle mal y golpearlo. Sin embargo, aún así tenía sus dudas. Sentía que todas sus palabras eran mentiras. Intentaba ganarse su confianza. Aún así, a pesar de estar en guardia constantemente, en su corazón sentía una mínima esperanza de que aquellas buenas acciones pudieran ser reales. Así pasaron los días. Aquel chico llegaba con un costal de cebollas. A veces estaban sin cáscaras, otras veces no. Las partía y se las daba de comer a través del bozal que tenía puesto y luego se despedía diciendo que volvería al día siguiente. Poco a poco fue notando cómo algunas heridas de su cuerpo ya no dolían. Se preguntaba si realmente era gracias a las cebollas. Hubo un día donde no le dijo que volvería. El rubio se preguntaba si estaba por irse sin decirle simplemente, pero el que no le dijera que volvería como había hecho anteriormente le preocupaba. Así que un día de estos, donde nuevamente el pelinegro no le dijo que volvería, el rubio por primera vez en todos esos días habló, preguntándole si iba a regresar. El mantener la boca cerrada era una regla de aquel lugar. Cualquier ruido que saliera estaba estrictamente prohibido, por eso no hablaba. Ese día lo hizo y sorprendió demasiado a Shevon, quien le contestó bastante feliz que sí volvería. Cada día le llamaba más la atención. Sentía demasiada curiosidad por el pelinegro. Hubo una vez en que, aparte de las cebollas, también le llevó unos libros, pues le había comentado que era escritor. Le comenzó a leer cuentos y poco a poco el rubio sentía demasiado por él, pero tenía miedo de que aquello fuera un nuevo tipo de castigo, porque cada vez que se iba se sentía mal, demasiado mal, solo, con miedo de que ya nunca regresara. En un intento de hacerle hablar un poco más y tener una conversación normal con el rubio, Shevon le hablaba de su vida o amigos que tenía. En eso, el rubio le preguntó entonces por qué se encontraba en ese lugar hablándole a él. «Porque me gustas», fue la respuesta de Shevon. Cada día le enseñaba más cosas. Le llevó una máquina de escribir y le enseñó lo básico, mostrándole cómo hacer caritas con las letras y puntos. Aquello llamó la atención del rubio, por lo que, a pesar de no poder escribir correctamente, comenzó a utilizar aquella máquina para seguir haciendo caritas. También como vio que no sabía leer ni escribir, Shevon terminó enseñándole.
El pelinegro le preguntó su nombre, pero el rubio realmente no tenía uno. Todo lo que escuchaba de los guardias era perro, demente psicópata o cosas por el estilo. Sin embargo, claramente Chevon le dijo que esos no eran nombres. Entre tantas palabras que el rubio decía, una tras otra eran rechazadas porque eran solo palabras al azar. Así que el pelinegro le colocó él mismo uno, Llewellyn. Ahora Llewellyn esperaba cada día la visita de Chevon. Cada acercamiento que tenían iba en aumento para el rubio. No sabía que existía un tipo de calor que no quemara, porque cada vez que sus manos se rozaban, él sentía ese calor agradable. Pasado el tiempo, Llewellyn aprendió a leer y escribir, aunque aún había cosas que se le complicaban y confundían, como la B y la D, igual que la E y la A. Lo único que encontraba fácil de escribir era el nombre de Chevon. El rubio, por más que aprendía, tenía miedo a equivocarse en algo y que Chevon ya no regresara o se molestara. Sin embargo, se atrevió a decir su nombre luego de aprenderlo y, aunque se equivocó, Chevon le corrigió con amabilidad y le acarició la cabeza. Aquel gesto fue todo para el rubio. Una parte de Llewellyn no quería aprender más porque quizás eso significaba que Chevon ya no volvería. Hubo un día donde Chevon volvió a llegar con golpes en su rostro, pero fue fácil saber que él no se los había provocado esta vez. Eran golpes parecidos a los que el rubio recibía cuando tenía su entrenamiento. Aún así, Chevon actuó con normalidad. Le pidió leer algunos libros, pero el rubio no podía concentrarse en su voz. Ver esos golpes y moretones en el rostro ajeno le dolía. Fue en ese momento que el rubio se levantó para acercarse, rompiendo esa distancia segura que había impuesto el pelinegro. Le repetía que dolía y quiso acariciar su rostro. Chevon, impulsado por algún sentimiento, lo que hizo fue besarle, un beso algo intenso, completamente inapropiado para un guardia y un recluso. Para Llewellyn fue algo suave, aunque un poco brusco, pero completamente irresistible. Cuando se separaron, el rubio solo quería que Chevon terminase de comerlo, que siguiera haciéndolo. Al día siguiente, Chevon no regresó. Pasaron 3 noches después de eso y no regresó. Llewellyn pensó que ese era su castigo por haber hecho algo mal, por seguramente haber cometido algún error. Pensó que, como ya se había recuperado, entonces ya no volvería. Repasó una y otra vez lo que habían hecho, lo que pudo haber sido un error como para que Chevon no volviera a aparecer. Ahora quien entró a su celda no fue el pelinegro, fue Farrell. Aquel hombre lo conocía desde que tenía memoria. El entrenamiento que él le daba no eran golpes, al igual que los demás. Él, en cambio, le inyectaba cosas, no entendía muy bien, pero eso hacía que sus golpes no dolieran, aunque al pasar de los días su cuerpo se sentía increíblemente cansado. Aún así, Farrell le hacía sentir mejor, pero su cuerpo con tantas inyecciones solía doler incluso más. Tenía miedo y ahora Farrell de nuevo estaba al frente de él. Le suplicó a Farrell poder ver nuevamente a Chevon, y este le dijo que podía ayudarle, pero si aceptaba una condición. Para Llewellyn esto no era nada, si así podría ver a Chevon de nuevo. Pasaron y pasaron los días, y en el transcurso se quedó dormido 48 veces, hasta que un día apareció por fin quien tanto esperaba. Se abalanzó hacia él y lo abrazó, o al menos así pensó que serían las cosas. Pero la expresión de Chevon esta vez no era tan despreocupada ni feliz como las veces anteriores. Estaba muy serio, sus visitas eran tan distintas, ahora solo llegaba sin nada y se sentaba en una silla. A veces fingía dormir. Aunque Llewellyn le tomase de la mano, se le acercara, lo besara, el pelinegro aceptaba todo pero con total indiferencia. Hiciera lo que hiciera, Chevon no tenía expresión alguna. El 15º día le pidió un costal de cebollas y Chevon se lo llevó sin más, pero seguía haciendo lo mismo, sentado en esa silla sin palabras, sin expresión. Nada de lo que hiciera parecía hacer reaccionar a Chevon, pero no se rendiría. Al igual que el contrario no se rindió cuando le hacía hablar. Él no se rendiría hasta ver de nuevo al Chevon que conoció, porque la única persona en su mundo era él. Lo siguiente que le pidió fue leerle el libro del soldadito de plomo, y al igual que antes hizo caso a su pedido. Se lo leyó, pero como el tiempo había terminado, no pudo contarle el final. Al día siguiente, el mismo Llewellyn leyó el final del libro para Chevon. Quería que le felicitara acariciando su cabello como había hecho otras veces, pero eso pareció molestarle al pelinegro.
Llewellyn comenzó a leer todos los libros que le llevó, intentando encontrar alguno interesante para Chevon. Mientras leía cada libro siempre hablaban de amor, de besos y de expresar el amor. Eso quiso intentarlo con Chevon. Pensó que estaba molesto por no haberle dicho que lo amaba antes de besarlo, pero a pesar de decirlo después, Chevon seguía igual. Para el rubio sentía que debía convertirse en alguien digno del amor de Chevon. Primero debía buscar algo en lo que fuese bueno. Para el rubio no había nada más que desvivir, podía hacerlo muy rápido y muy bien. Así que se lo dijo a Chevon. Quería convertirse en algo que valiera la pena amar. También le mostró que ella podía escribir todo el alfabeto en mayúscula y en minúscula. Y dijo una pequeña mentira, como que ya no confundía las E con las A. Fue ahí cuando Chevon, por fin, después de tanto, le sonrió. Ese mismo día, Llewellyn le había preparado una pequeña carta al momento de irse y al pasar la noche, Chevon volvió nuevamente como siempre, pero esta vez no trajo cebollas, ni libros, ni una máquina de escribir, sino que trajo todas sus pertenencias, toda su ropa, todos sus escritos, su diario, sus lápices y se quedó ahí con el rubio. Era como si hubiese tomado todo para irse al pequeño mundo de Llewellyn, quien le había escrito en la carta que se quedase a su lado. Únete como miembro del canal y ten como beneficio insignias y emojis exclusivos, menciones especiales, acceso anticipado a nuevos videos y videos solo para miembros. No dudes en unirte y ser parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber sobre nuevos videos, anuncios y participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y X para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Jocelyn Vera, Dalia Liz, Tamara Cáceres, Ricardo Cortés, Dadou, Esperanza Solorzano, Isabela, Aileen Contreras, Bergamota, Elda Díaz, Kerfe Ramos, Naivi Salva, Ruth Pimentel, Cristina, Esmeralda Martínez, Diana Pérez, Alexandra, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, Correo Nuevo, JCX, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Valentina Trujillo, Pistacho, Ana Victoria, Bonnie 13, Moonshadow, Norma Sánchez,